Hola mis pequeños unicornios, seres de luz y seres de oscuridad. Pónganse en la categoría que ustedes prefieran. Mi elección seguramente ya la saben, es obvia. Seguro ya adivinaron qué ser mítico podría ser yo. Por supuesto, yo siempre escogeré ser un dragón. Bienvenidos a Historias que necesitan ser contadas. Gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan. Para quienes vienen de iVoox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoyaría mucho que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de youtube.com/Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a la comunidad en el Club del Unicornio en Facebook. Y sobre todo, pueden mandarme historias de cualquier género. Historias que, como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. El día de hoy es algo especial. Haremos unas breves adaptaciones literarias de la obra de Howard Philip Lovecraft. La cueva secreta, o la aventura de John Les. Pórtense bien, chicos, y no hagan travesuras, dijo la señora Lee al salir de casa. Era la primera vez que dejarían solos a los niños, John de 10 años y Alice de apenas 2. En cuanto sus padres se marcharon, los jóvenes corrieron en dirección al sótano. Comenzaron a revolver y a jugar. La pequeña Alice se apoyaba en un muro, mirando cómo John fabricaba un bote con duelas de barril. Esas duelas de barril que se encontraban en el suelo. De repente, la pequeña lanzó un fuerte grito cuando los ladrillos que estaban a su espalda cayeron. John se lanzó hacia ella, la sacó de inmediato. Ella seguía gritando, pero poco a poco se fue calmando. Siendo una pequeña niña, una vez calmada no pudo sino apuntar a lo obvio. Se cayó la pared. John se acercó y dentro de aquel hueco descubrió un pasadizo. ¡Voy a entrar! Ok. Entraron en el pasaje. Era pequeño, pero los dos cabían perfectamente de pie. Iba más lejos de lo que podían ver. John salió de aquel hueco. ¡Ahora vuelvo! Subió a la cocina, tomó 2 velas, algunos cerillos y luego regresó al túnel del sótano. Ya con iluminación, los dos entraron de nuevo. Había yeso en las paredes y al voltear arriba, había techo raso. En el suelo no se veía nada excepto una caja. La examinaron. No encontraron nada dentro, así que siguieron adelante. De pronto, el enyesado de las paredes había desaparecido, y a sus lados parecían las paredes de una cueva. La pequeña Alice estaba espantada al principio, pero su hermano le daba la confianza para seguir adelante. Entonces encontraron una caja, una más pequeña. John la tomó para llevarla con él. Continuaron su travesía hasta que llegaron a un bote con un par de remos. Lo arrastraron con dificultad, pero siguieron adelante hasta que encontraron un bloqueo en el camino. Apartaron el obstáculo, y para su consternación el agua comenzó a entrar en torrentes. John era un buen nadador, un buzo con un gran nivel para su edad. Tomó una buena bocanada de aire y trató de salir con la caja y con su hermana, pero esto era imposible. Entonces vio cómo emergía el bote que había visto anteriormente, y se aferró a él con fuerza. Cerró los ojos y lo siguiente que supo es que estaba en la superficie, agarrando con fuerza a su hermana, y llevaba consigo también la caja misteriosa. No podía imaginarse cómo le habían dejado ahí las aguas, pero el peligro no se había detenido. El agua seguía subiendo y lo llenaría todo. Tuvo una nueva idea. Encerraría las aguas una vez más. Tenía que hacerlo con rapidez, así que lanzó el ahora inerte cuerpo de su hermana al bote. Subió y remó a lo largo del pasadizo. Aquello era aterrador. Estaba en total oscuridad. En ese momento podrían servirle las velas, pero las perdió en el momento de la súbita inundación. Así iba John navegando con el cuerpo de su hermana yaciendo a su lado. Siguió hasta entrar. Remó hasta llegar a su propio sótano. Subió con rapidez las escaleras llevando la caja y cargando a su hermana. Fue entonces que sus padres llegaron a casa. ¿Mamá? ¿Papá? En el sótano. Y John les contó la extraña aventura que había vivido en el sótano. El funeral de Alice ocupó mucho tiempo, tanto así que John se había olvidado de la caja. Cuando lograron abrirla, descubrieron que contenía una pieza de oro macizo. Habrá valido entonces unos $10,000, suficiente para pagar casi cualquier cosa en aquellos tiempos, excepto la muerte de su hermana.
Un relato muy corto, una aventura infantil, pero un final que, a mayor sea nuestra edad, entendemos la tragedia y la aterradora ironía. Incluso podríamos matar la fantasía infantil y buscar una explicación lógica, y esto terminaría convirtiéndose en una noticia de una tragedia que sucedió al romper una tubería. Pero la fantasía lo hace más digerible, ¿no? Muchas gracias a Miriam Díaz, Liz Pelenco e Irlanda Ochoa por prestarme sus voces para esta pequeña adaptación. Vamos con la segunda adaptación de la obra de Lovecraft. La bestia de la cueva. La horrible conclusión que había ido gradualmente imponiéndose en mi mente confundida y reacia resultaba ahora de una espantosa certeza. Estaba perdido, completa y descorazonadoramente perdido en las vastas y laberínticas profundidades de la cueva Mammoth. Hacia donde volteara, por más que forzara la vista, no lograba distinguir nada que pudiera servirme de pista para encontrar el camino de salida. Mi intelecto ya no albergaba dudas sobre que nunca más llegaría a contemplar la bendita luz del día, ni a deambular por las amables colinas y valles del hermoso mundo exterior. La esperanza se había esfumado, pero condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos, obtuve no poca satisfacción de mi desapasionada postura, ya que aunque había leído suficiente acerca del salvaje frenesí que acomete a las víctimas de sucesos similares, yo no experimenté nada parecido, sino que mantuve la calma apenas descubrí que me había perdido. Tampoco el pensamiento de haber errado más allá del alcance de una búsqueda normal me hizo ni por un momento perder la calma. Si había de morir, entonces esta caverna, terrible pero majestuosa, me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera brindarme un campo santo. Una idea que me provocaba tranquilidad antes que desesperación. La muerte por inanición sería mi destino. De eso estaba convencido. Yo sabía que algunos habían enloquecido en similares circunstancias, pero sentía que tal no sería mi fin. Mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad, ya que a escondidas del guía me había despegado voluntariamente del grupo visitante y deambulado cerca de una hora a través de las prohibidas galerías de la cueva. Me había encontrado luego incapaz de regresar por los intrincados vericuetos recorridos tras abandonar a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba ya a flaquear, y pronto me hallaría sumido en la negrura total y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras permanecía al resplandor de la menguante y temblorosa luz, especulé, ocioso, sobre las circunstancias exactas en que se produciría mi cercano fin. Recordé las historias sobre la colonia de tuberculosos que, habiéndose instalado en esta gigantesca gruta, buscando su salud en esta temperatura uniforme y suave, su aire puro, la pacífica tranquilidad, habían muerto en circunstancias extrañas y terribles. Yo había mirado los tristes restos de sus chozas destartaladas al pasar con el grupo, preguntándome qué antinatural efecto podría lograr una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa sobre alguien como yo, saludable y vigoroso. Ahora me dije tétricamente, había llegado la ocasión de comprobar tal respecto, a no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito. Según se esfumaban en la oscuridad los últimos e intermitentes resplandores de mi antorcha, resolví no dejar piedra sobre piedra ni desdeñar cualquier posible medio de escapar. Así que prorrumpí en una sucesión de gritos tremendos a pleno pulmón con la vana esperanza de llamar la atención del guía. Mientras vociferaba tuve la sensación de que mis gritos resultaban un despropósito y que mi voz, aumentando y reverberando por las innumerables paredes del laberinto circundante, no llegaba a otros oídos que los míos. Sin embargo, mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos que imaginé escuchar acercándose sobre el suelo rocoso de la cueva. ¿Era inminente mi salvación? ¿No había sido entonces todos mis horribles temores otra cosa que naderías? Y el guía, habiéndose percatado de mi inexplicable ausencia, había seguido mi rastro buscándome a través de este laberinto calcáreo. Mientras aquellas preguntas felices brotaban en mi interior, estuve a punto de reanudar mis gritos para acelerar mi descubrimiento. Pero en un instante mi alegría se trocó en horror al volver a escuchar, ya que mis siempre agudos oídos, ahora afinados aún más por el completo silencio de la cueva, dieron a mi entumecido entendimiento la inesperada y espantosa certeza de que aquellas pisadas no sonaban como las de un humano. En la quietud ultraterrena de esta subterránea región, la aparición del guía con un calzado hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos. Aquellos sonidos eran blandos y sigilosos, como los que podrían producir las zarpas almohadillas de un felino. Además, a veces escuchando cuidadosamente me parecía distinguir el paso no de 2, sino de 4 pies.
Ahora ya estaba convencido de que mis gritos habían despertado y atraído alguna bestia salvaje. Quizás un puma extraviado por accidente en el interior de la cueva. Quizás el Todopoderoso me habría designado una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre. Aunque el instinto de conservación, nunca apagado por completo, se conmovió en mi ser, y a pesar de que evitar el peligro que se acercaba podía depararme un final más largo e inclemente, me dispuse, sin embargo, a vender la vida lo más cara posible. Por extraño que pueda parecer, mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara hostilidad. En consecuencia permanecí inmóvil, esperando que la bestia desconocida, a falta de un sonido que la guiase, perdiese mi dirección y pasase de largo. Pero esa esperanza iba a revelarse infundada, ya que aquellas extrañas pisadas avanzaban implacables. Sin duda, el animal me olfateaba, y en una atmósfera tan absolutamente limpia de cualquier influencia contaminante como resulta la de una cueva, podía sin duda seguirme hasta gran distancia. Viendo que debía armarme para defenderme de un extraño e invisible ataque en la oscuridad, tanteé en busca de los mayores fragmentos de roca dispersos por doquier en el suelo de la caverna circundante, y empuñando uno en cada mano, listos para ser usados, esperé resignado los inevitables sucesos. Mientras el odioso paso de garra se acercaba, la conducta de esta criatura era realmente extraña. Casi todo el tiempo los movimientos parecían propios de un cuadrúpedo, moviéndose con una curiosa descoordinación entre miembros delanteros y traseros. Y sin embargo, durante algunos pocos y cortos intervalos, me pareció que caminaba sobre dos patas tan solo. Me pregunté qué clase de animal tenía delante. Debía de tratarse, suponía, de alguna infortunada bestia que había pagado la curiosidad de indagar a las puertas de la temible gruta con una reclusión de por vida en estas interminables profundidades. Sin duda, se alimentaba de peces ciegos, murciélagos y ratas de la cueva, así como de los peces comunes que nadan en los manantiales del río Verde, el cual comunica por vías ocultas con las aguas de la caverna. Llené mi terrible espera haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos que una vida cavernaria pudieran haber causado sobre la estructura física de la bestia, recordando las espantosas apariencias que la tradición local achacaba a los tuberculosos muertos tras una larga residencia en la cueva. Entonces, con un sobresalto recordé que, aun en el caso de lograr matar a mi antagonista, nunca llegaría a contemplar su apariencia, dado que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y no tenía encima una cerilla. La tensión mental se volvía ahora espantosa. Mi imaginación desbocada conjuraba formas odiosas y temibles en la siniestra oscuridad circundante. Esa oscuridad circundante que parecía presionarme. Las espantosas pisadas se acercaban cerca, más cerca. Creo que debí lanzar un grito, aunque de haber sido verdad, mi voz apenas debió responderme. Estaba petrificado, clavado al sitio. Dudaba de que mi brazo derecho me respondiera lo bastante como para disparar, llegado el momento crucial. El inexorable pat-pat de pisada estaba al alcance de la mano, ya muy cerca. Podía oír el trabajoso resuello del animal, y aterrorizado como estaba, aún llegué a comprender que venía de muy lejos y estaba, por tanto, fatigado. Repentinamente se rompió el maleficio. Mi brazo derecho, guiado por mi siempre fiable oído, lanzó con todas sus fuerzas el pedazo de caliza de bordes agudos que sostenía, impulsándolo hacia el lugar de la oscuridad de donde provenía resuellos y pisadas. Y por increíble que parezca, estuvo al punto de alcanzar su objetivo, ya que escuché brincar al ser, yendo a cierta distancia y pareciendo detenerse ahí. Reajustando el tiro, lancé el segundo proyectil, esta vez con mejores resultados, ya que, lleno de alegría, escuché cómo la criatura caía de una forma que sonaba a desplome, quedando, sin lugar a dudas, tendida e inmóvil. Casi desbordado por el tremendo alivio consiguiente, me recosté tambaleándome contra la pared. El resuello proseguía, pesado, boqueando inhalaciones y exhalaciones. Así que comprendí que no había hecho otra cosa que herir a la criatura. Cualquier deseo de examinar al ser se esfumó. Por fin, algo semejante al miedo ultraterreno y supersticioso se alojó en mi cerebro y no me aproximé al cuerpo y tampoco intenté rematarlo. En vez de eso, eché a correr tan rápido como pude y tanto como me lo permitía mi frenético estado. Bruscamente escuché un sonido, o mejor una sucesión regular de sonidos. Al instante siguiente, se había convertido en un golpeteo claro y metálico. Ahora no había duda. Era el guía. Entonces grité, chillé y vociferé, e incluso aullé de la alegría, contemplando en los techos abovedados la luminosidad débil y resplandeciente que yo sabía era el reflejo del brillo de una antorcha aproximándose.
Corrí al encuentro del resplandor y antes de comprender del todo lo que hacía, estaba a los pies del guía, abrazándole las botas, balbuceando a pesar de mi reserva ostentosa, de una forma que resultaba de lo más insensata y estúpida, barboteando mi terrible historia y a la vez aturullando a mi oyente con mis demostraciones de gratitud. El guía había notado mi ausencia cuando el grupo volvió a la entrada de la cueva y, llevado por su intuitivo sentido de la orientación, había procedido a realizar una exploración exhaustiva de los pasadizos frente a los que me viera por última vez, localizando así mi paradero tras una búsqueda de 4 horas. Cuando me lo contó, yo, envalentonado por la luz de su antorcha y por su compañía, comencé a pensar en la extraña bestia a la que me había herido unos metros atrás, en la oscuridad. Sugerí que fuéramos a ver, que fuéramos con la ayuda del hacha. Hay que ver qué clase de criatura había yo abatido. Así que me volví sobre mis pasos, esta vez con un valor que nacía del estar acompañado. Fuimos hasta el escenario de mi terrible experiencia. Pronto descubrimos un cuerpo blanco en el suelo, más blanco aún que la propia caliza resplandeciente. Avanzando con precaución, prorrumpimos en simultáneas exclamaciones de asombro, ya que de todos los monstruos antinaturales que pudiéramos haber contemplado en nuestra vida, este resultaba con mucho el más extraño. Parecía ser un mono antropoide de grandes dimensiones, escapado quizá de algún circo ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, debido sin duda a la acción decolorante de la larga existencia en los recintos negros como la tinta de la cueva. Pero asimismo, aquel pelo era sorprendentemente ralo, faltando por doquier, excepto en la cabeza. En la cabeza era tan largo y abundante que caía sobre sus hombros en profusión considerable. El rostro permaneció oculto ya que la criatura estaba boca abajo. El ángulo de sus miembros era también muy singular, explicando la alteración que yo antes notaba, y por la cual la bestia empleaba unas veces 4 zarpas para desplazarse y otras solo 2. Las manos o pies no eran prensiles, algo que atribuía a su larga estancia en la cueva, que como antes dije, parecía probada por aquella blancura completa y casi ultraterrena tan característica de toda su anatomía. No parecía dotada de cola tampoco. La respiración se había vuelto ahora sumamente débil, y el guía había empuñado su pistola con la evidente intención de rematar a la criatura, cuando un inesperado sonido lanzado por esta última le hizo abatir el arma sin usarla. Aquel sonido era de naturaleza difícil de explicar. No era como los tonos normales que emiten las especies de simios conocidas, y me pregunté si aquella cualidad antinatural no sería el fruto de una larga estancia en el silencio total, roto al fin por esta sensación provocada por la llegada de la luz, algo que la bestia no había visto desde su llegada a la cueva. El sonido, que de lejos puede definirse como una especie de profundo charloteo, proseguía débilmente. De repente, un fugaz espasmo de energía pareció estremecer el cuerpo de la bestia. Las zarpas se movieron convulsivamente y los miembros se contrajeron. Con un espasmo, el cuerpo blanco rodó hasta que el rostro giró en nuestra dirección. Por un instante me vi tan abrumado por lo que mostraban aquellos ojos que no vi nada más. Eran negros. Esos ojos profundos, tremendamente negros, contrastando espantosamente con la nívea blancura de cabellos y carnes. Como en otros moradores de cavernas, estaban profundamente hundidos en las órbitas y carecían completamente de iris. Mirando más detenidamente, vi que se encontraban en un rostro que era menos prognato que el de cualquier mono normal, infinitamente más peludo. La nariz era bastante distinta. Mientras observábamos la extraña visión que teníamos ante los ojos, los gruesos labios se abrieron y brotaron algunos sonidos, tras lo cual el ser se relajó y murió. El guía se aferró a la manga de la chaqueta, temblando con tanta violencia que la luz se estremeció espasmódicamente, proyectando sombras extrañas inmóviles sobre los muros de alrededor. Yo no hice gesto, sino que permanecí embaradamente quieto, los ojos espantados fijos sobre el suelo de delante. Y entonces se disipó el miedo suplantado por asombro, espanto, comprensión y reverencia, ya que los sonidos lanzados por la figura herida que yacía sobre el suelo calcáreo nos habían susurrado la terrible verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la inexplorada caverna, era, o había sido en tiempos, un hombre. Aquí termina la historia. Aquella bestia que parecía haber perseguido a nuestro protagonista resultó ser uno de los nuestros, un hombre. Pudo llegar ahí de tantas formas. ¿Alguien perdido en una expedición anterior?
Tal vez uno de los descendientes de aquellos tuberculosos que vivieron en esas cuevas y murieron en esas extrañas circunstancias. Quizás ese hombre era uno de los sobrevivientes de aquella ocasión, o peor, él fue el causante de aquellas muertes. Y aquella blancura no era más que un encanecido cabello y un cuerpo que se adaptó a vivir sin luz del sol. Sea como sea, nuestro protagonista tal vez descubrió la respuesta a una de sus preguntas. ¿Qué es lo que pasaría si alguien con salud, con vigor, se quedara tanto tiempo en una de esas cuevas? Esto me recuerda a una historia de unos niños en la vieja Alemania, que después de años de haber estado secuestrados en una cueva, fundaron una ciudad. Pero para explicar aquello, tendría que remitirme a nuestros amigos, los hermanos Grimm. Eso lo tendrán que decidir en los comentarios ustedes, si es que quieren que desempolvemos esos viejos libros. La gran mayoría esperan las grandes proporciones del horror cósmico, el despertar de Cthulhu, pero si algo tenía Lovecraft, es que participaba en diferentes viajes oníricos. Sueños, pesadillas, fantasías, hay mucho en su obra que abarca diversos géneros. Yo sé, seguramente escucharon a señoras indignadas y a religiosos sin un mínimo de cultura decir que sus obras están malditas, que contienen invocaciones capaces de despertar a los más oscuros demonios. Incluso, habrán visto en la televisión o escuchado en la radio a gente decir que después de leer alguna de sus obras, habían hecho rituales que se habían apoderado de sus vidas. Esa era la mejor publicidad que pudo tener. De hecho, esa es la razón por la que yo llegué a sus libros cuando era un joven. En específico, a un pequeño relato. Un relato que fue publicado en 1938 después de la muerte de Lovecraft. Se llama La historia sobre el Necronomicon, en donde contaba que había sido escrito supuestamente por el famoso árabe loco Abdul al-Hazred, nombre que no es más que un apodo que Howard mismo se puso en la infancia, inspirado en la reciente lectura de Las Mil y Una Noches. Al-Hazred es igual a All Has Read, el que ha leído todo. Sin embargo, este relato ha sido retomado por muchísimos autores, convirtiéndolo en un recurso para sus historias. Incluso crearon no una, sino varias versiones del libro maldito, que resultan sumamente divertidas y que cada vez les incluyen más parafernalias religiosas que muy seguramente Lovecraft nunca hubiera incluido. Él hubiera preferido establecer su propio universo en vez de hacer uso de viejas glorias. Es un libro, como dicen en mi pueblo, para espantar viejitos, por no decir una grosería. De hecho, podemos verlo en la película Ash vs. Evil Dead, donde hasta cobra vida el libro y tiene un rostro escalofriante, ahí está hecho de piel. Les voy a leer este pequeño breviario que van a poder encontrar en el libro de H.P. Lovecraft, Narrativa Completa, parte 2. Y ya se darán cuenta de lo que habla. Historia del Necronomicon. El título original era Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos que, según ellos, era el murmullo de los demonios. Fue escrito por Abdul al-Hazred, un poeta loco huido de Sana al Yemen en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Abdul visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasó 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba al-Khaleji o espacio vital para los antiguos, o el Dana o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de vida, Al-Hazred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ifk Ali Khan, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Además, se cuentan muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Ilrem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una ciudad inencontrable del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba en la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el 950, el Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodoros Philetas de Constantinopla bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michael. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro.
pero en el 1228, Olaus Wormius encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía que se supone la fecha y el lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como se dijo en el prefacio. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios del siglo, pero que desapareció en el Gran Incendio. No hay ningún rastro de la versión griega impresa en Italia entre 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la gran biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Igualmente existía una traducción del Dr. Dee, jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten en el siglo XV, uno está guardado en el Museo Británico y el otro se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca Widener de Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad Miskatonic en Arnhem, mientras que hay más de una en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existían más copias secretas y se rumoreaba persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario norteamericano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció al mismo tiempo que el artista Richard Hutton Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que Robert William Chambers se basó en este libro para su obra El Rey de Amarillo. Cronología. Al-Asif se escribe en Damasco en el 730 por Abdul al-Hasred. Traducción al griego con el título de Necronomicon a cargo de Theodorus Philetas en el 950. El patriarca Michael prohíbe en el 1050 el texto griego, el árabe se ha perdido. En 1228, Olaus traduce el texto del griego al latín. Las ediciones latina y griega son destruidas por Gregorio IX en el 1232. En el 1400 aparece una edición en letras góticas en Alemania. En el 1500 el texto griego es impreso en Italia. En 1600 aparece la traducción al castellano del texto latino. Eso fue lo que H.P. Lovecraft dejó. Una indirecta invitación para que los lectores y creadores que llegasen a esta pequeña historia puedan hacer con ella lo que quieran. Pueden incluir el libro dentro de sus historias o crear su propia versión del Grimorio. Pueden incluso crear las invocaciones a Cthulhu y ver el horror cósmico a los ojos si así lo desean. Los invito a que hagan su propio intento. Además, una anécdota que me contó Carlos Arizpe y que, al parecer, era algo muy sabido pero que yo desconocía, es que Lovecraft era un bromista, un troll, así que fue a muchas de estas bibliotecas que mencionó y dejó una ficha bibliográfica escrita con su propia mano, donde incluía este libro, el Necronomicon. Pero bueno, ya por último les voy a contar algo que me sucedió a mí, y me sucedió justo con ese libro, con el Necronomicon. Tristemente, esta historia no tiene nada de paranormal, pero haberla vivido sí me causó algo de miedo, y sobre todo, mucha repulsión. Saben, como el buen ñoño que siempre he sido, en una época donde los darks estaba de moda, y con el afán de llamar un poco la atención, conseguí una de las tantas versiones de este libro, el famoso Necronomicon. Por fin en mis manos tenía el libro maldito. La verdad es que no es de lo mejor que puedan encontrar a la hora de querer leer algo. Tiene mucho mambo jambo y uga uga gish tupi. Es un libro que puedes leer fácilmente, rápidamente, hasta en el baño. Tiene dibujitos, letras grandes. Pero yo iba de lucidito, viajando en el metro, leyendo abiertamente este libro, fijándome en las reacciones de la gente. Viejitas espantadas, seguramente por haber escuchado alguna de esas historias macabras de la mano peluda, o por haber visto algún programa sensacionalista de esa época, donde decían que el Necronomicon poseía a la gente y que podía causar la destrucción del mundo. Pero en esa ocasión sucedió algo que en un principio parecía normal. Un tipo de apariencia amable, un señor de estos que ocupaban suétercitos, algo así como un César Costa, pero en vez de chaleco tenía un suétercito bonito.
Mientras yo estaba leyendo, este tipo empezó a hacerme la plática, distrayéndome del pequeño grimorio. De todas formas, tampoco le estaba poniendo mucha atención, estaba más enfocándome en ver las reacciones de la gente. Me empezó a contar que en su juventud había leído el mismo libro, que había pasado por cosas malas. Y me contó algo que no me gustó. Él decía que por culpa de ese libro se había vuelto alcohólico y que había caído en la violencia doméstica. Según él, había pasado por muchas cosas malas. No recuerdo lo que dijo exactamente, pero en resumen, había liberado demonios y su familia habría sido atormentada por tomar a la ligera estos peligrosos libros. Pero que yo podía salvarme todavía, porque yo no tenía que terminar como él, siendo un alcohólico que caía en la violencia doméstica en contra de su propia familia. La verdad es que eso a mí me sonaba tal cual como un pretexto para decir que él no tenía la culpa, que fue culpa de los demonios, cuando la realidad es que cada quien es responsable de sus propias acciones y este tipo estaba mal. Pero bueno, este tipo quería salvarme, según él. Lo único que tenía que hacer era orar con él, cosa que yo no hice porque no profeso la misma religión que él. Y lo otro que me pedía era que lo acompañara en ese momento a su iglesia, lo cual pues no iba a hacer, por obvias razones. Así que decidí solo darle el avión a esa persona y hacer como que me interesaba lo que él me estaba platicando y lo que me platicaba de sus dioses, o de su dios. Yo el libro de todas formas ya lo había leído completo. Más allá de haberme aburrido un poco, nada sucedió. Pero esta persona estaba empecinada, y se notaba desde lejos que no tenía la menor idea de lo que se encontraba en las páginas de ese libro. Y ahí es donde raramente empezó a asustarme. El tipo empezó a ser muy insistente. Quería a fuerza que rezara con él, que me fuera a su iglesia, o si no que le diera mi dirección o mi teléfono, para que sus familiares me contactaran y que me pudieran llevar al templo más cercano a mi casa, cosa a la que obviamente me negué. Era joven, pero no era ingenuo. No iba a estar dando mis datos a cualquier persona. Así que, pues bueno, ya después de unos minutos dejó de insistir. Él se bajó en Oceanía, y la verdad es que yo, siendo yo, tomé el libro de nuevo y me lo puse de frente. Entonces este tipo me estaba mirando por la ventana mientras yo agarraba el libro, y se volvió a meter al mismo vagón, solo que esta vez ya no se pudo sentar. Lo malo es que yo iba hasta la última estación, y en ese entonces yo vivía por Pantitlán, así que más que temerle a los espíritus, le tenía más miedo a la inseguridad. Una vez que llegué a la estación, bajé del metro y este tipo seguía ahí. Parecía que a donde quiera que yo fuera, el tipo se movía. Así que dije, tal vez me estoy equivocando, tal vez el tipo sí iba por acá y se había equivocado cuando se bajó. Me fui por todos los transbordos posibles y el tipo se mantuvo a un par de metros de distancia de mí. Así que hice lo que pensé que sería lo mejor en este tipo de circunstancias. Me acerqué a la policía que estaba en una de las entradas del metro, me quedé junto a ella y le hice la plática por unos minutos. Vi como el tipo se dio la vuelta y regresó a la línea 5, que es la línea de la que veníamos, la línea amarilla, y ya, por fin me pude ir a mi casa. Pero esto no termina ahí. Esa para mí era la ruta más sencilla para llegar de la escuela a mi casa. Casi siempre yo iba con amigos porque iban más o menos por el mismo rumbo, pero llegando a Metro Pantitlán todos nos dividíamos. El problema fue que me lo encontré varias veces no en el metro, sino fuera del metro. Estaba en las calles cercanas a la salida de la línea 5. Así que lo que tuve que hacer en esas ocasiones fue regresarme al metro, dar una vuelta totalmente innecesaria para salir por uno de los puentes y así poder llegar a mi casa. Era bastante incómodo, tuve que cambiar de ruta varias veces por las siguientes semanas. Y la verdad es que hasta me siento mal de decirlo porque por culpa de un estúpido yo tenía que pasar media hora más, 40 minutos más dentro del metro o en camiones para poder llegar a mi casa. Porque un personaje loco estaba allí parado afuera del metro esperando a ver que yo llegara. Y ya sé, mi historia no tiene nada de paranormal, pero para un adolescente que era en ese entonces, tener a un señor religioso como acosador, eso viéndome amable, porque fácilmente pudo haber sido un depredador como de los que hablamos en videos anteriores. Y yo no tengo nada en contra de la fe que cada persona decide profesar, pero la verdad es que desde entonces yo sí tengo un problema con los que son demasiado fanáticos religiosos o las personas que llegan a ser demasiado insistentes conmigo. No voy a decir de qué religión era específicamente porque sé que no todos son iguales, la mayoría de la gente sabe respetar, me he encontrado con mucha gente que profesa esa misma religión y son muy educados, no son tan insistentes y saben que cada quien tiene sus propias ideas, pero hay gente loca.
Y de esas personas sí hay que tener cuidado, más que de cualquier libro de encantamientos fantásticos que van a poder encontrar en cualquier tienda de autoservicio. Así que mis unicornios y seres míticos, seres de luz y oscuridad, por favor cuídense, la ciudad está llena de locos, no solo esta, todo el mundo hay personas muy extrañas. Solo sean precavidos, yo sé que no se puede desconfiar de todo el tiempo, pero siempre hay que tener precaución. Por hoy ha sido todo, agradezco mucho que me hayan acompañado en este podcast. Revisen la obra de Lovecraft, es bastante entretenida, incluso podemos llegar a verlo parodiarse a sí mismo en obras como Herbert West. Tal vez algún día la pongamos en uno de los videos de aquí, de historias que necesitan ser contadas. Bueno, mañana continuaremos con un poco más de Howard Philip Lovecraft e iremos incluyendo algunos autores más. Espero que varios de ellos provengan de esta comunidad, de esta pequeña comunidad del Club del Unicornio, y que ustedes me manden historias a historias@ernestodelavega.com. Así vamos a poder ir incluyendo no solo autores clásicos, sino también nuevos autores o anécdotas que a ustedes les hayan pasado. Yo acabo de contar una de un viejito loco. Y bueno, les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast en iVoox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, sobre todo compartiendo con más personas, con más unicornios, dragones y animales míticos estos contenidos. No les cuesta nada ponerlo en su Facebook, en su Twitter, grabarse en una historia de Instagram o de Snapchat o de TikTok, grabándose ahí, escuchando estos relatos, estas historias y recomendándonos, por supuesto. Si quieren convertirse en mis mecenas, yo no les voy a negar ese placer. Yo sé que hay personas que sienten placer al donar dinerito. Pueden hacerlo a través de mi sitio web, o de Patreon, o de PayPal. Los links van a estar en la descripción, o también, para los que quieren recibir algo a cambio, aparte de los contenidos, pueden ir a la tiendita del momento y comprar su paquete de playera y taza, y su apoyo a mí me va a servir para poder dedicarle más tiempo a los contenidos. Y bueno, en historias que necesitan ser contadas, se los voy a repetir de nuevo. Sabemos que hay muchas personas creativas o que han pasado por vivencias interesantes, ya sean de terror, de drama, de cualquier género, así que pueden mandarlas a historias@ernestodelavega.com y aquí vamos a darles un espacio. También pueden unirse a la comunidad a través del Facebook, el Club del Unicornio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.